Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pilsen, en esta ocasión con Cristóbal Rochet Azar en nuestra versión AM de Una Pilsen con, porque es más bien como un cafecito con. Cafecito, sí. Bueno, Cristóbal, te presento antes de que nos saludes. Cristóbal Rochet Azar, más de ustedes probablemente han escuchado este nombre porque está muy presente últimamente. Es psicólogo deportivo y docente en Valhalla Center. Ha estado trabajando con powerlifters arduamente en este último tiempo y lo hemos visto muy presente en la organización de eventos deportivos, tanto de formación como estando ahí en los micrófonos de los eventos deportivos mismos de powerlifting. Me acuerdo de haber estado compartiendo contigo ahí en los Sí. comentarios. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás esta mañana? ¿Qué tal, Memo? Un gusto, muchas gracias por invitarme aquí y un saludo también a toda la gente que está conectándose aquí con una cerveza pero versión AM. Así que Claro. vamos a estar hablando de unos temas bien interesantes hoy en torno a la psicología deportiva. Maravilloso, Chris. Bueno, antes de que comencemos, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando en Spotify, si este tipo de contenido les gusta, por favor, compártanlo, que le llegue a más gente, porque eso nos ayuda muchísimo, tanto a mí como a Cristóbal, que nos va a estar aportando el día de hoy. Si nos estás viendo en YouTube, deja tu like, suscríbete, que es gratis, y también comparte el contenido en redes sociales, significa muchísimo para nosotros los creadores de contenido. Y sin más dilatación, vamos a lo nuestro. Vamos a partir por lo básico. Vamos a partir por lo básico, Me parece. Cristóbal. ¿Qué es la psicología? Así de básico, así de atrás vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces por lo básico. Siempre es bueno volver a los fundamentos y conocer desde dónde surge esto, porque me hacen la pregunta de qué es la psicología y escuchamos, yo creo que hoy más que nunca, especialmente en población joven, se habla harto en torno a la psicología, al asistir al psicólogo, la importancia de estar en un proceso psicológico terapéutico. Y la psicología, a grandes rasgos, tiene que ver con el estudio de la mente y el comportamiento humano. Si lo llevamos como a las definiciones más sencillas, tiene que ver con entender qué es lo que pasa dentro de nuestra mente y nuestros pensamientos, cómo nosotros sentimos y nos dejamos guiar o llevar por ciertas emociones, cómo las entendemos y cómo las gestionamos, y también efectivamente cómo eso se traduce en una conducta, se traduce en acciones, se traduce en lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? O sea, hay corrientes de la psicología que están muy enfocadas en la conducta y estudian mucho lo que tiene que ver con la acción misma, mientras que hay otras que quizás entran un poco más en la profundidad del aparato psíquico, por decirlo, la profundidad de nuestra mente y nuestros pensamientos. Y a partir de eso, a partir de esa ciencia, que bueno, una ciencia de más de 100 años, siendo bastante joven igual, pero es una ciencia de más de 100 años, se ha ido desarrollando y se ha ido consolidando obviamente a lo largo del mundo en sus distintos enfoques, en sus distintas áreas de aplicación, culminando en lo que sería la psicología deportiva hoy en día, que ahí si es que hablamos de psicología deportiva implica un área, un nicho mucho más pequeño, un espacio mucho más específico de la psicología y que aborda los temas un poco más deportivos. Claro, y ahí es donde surge nuestra siguiente pregunta, Chris, que es lo que te mencionaba yo cuando estábamos haciendo nuestra pauta, y siempre he tenido la duda de cuándo debo acercarme yo a un psicólogo deportivo, yo como deportista, o cuando yo, aún siendo deportista, en realidad lo que necesito es acercarme a un psicólogo clínico. ¿Ya? ¿Cómo distinguir? O da igual, yo voy a uno y él entenderá y me podrá ayudar en todo, o esa persona me irá a derivar al psicólogo que corresponde. Vamos a hacer primero entonces un poco más como la distinción, porque mencionas la psicología clínica, que es probablemente cuando uno habla de psicología, es probablemente la primera que se viene a la mente. Después también tenemos la psicología laboral u organizacional, que yo creo que también hemos tenido muchos de nosotros contacto con ella en alguna entrevista de trabajo, trabajando en alguna empresa, en espacios de desarrollo organizacional. Ahí tenemos otra área. Tenemos el área de la educación, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Tenemos el área de la psicología social, que tiene que ver con el comportamiento de las personas en grupos y entender a las personas como seres sociales. Cuando les daba la definición de psicología, abordaba esas áreas específicamente. Y lo que pasa con la psicología del deporte es que lo que genera un poco es una conexión entre estas cuatro grandes áreas de la psicología. Entendemos que existen estas cuatro áreas que mencioné anteriormente y la psicología del deporte se sitúa un poco en el centro.
Se sitúa desde las habilidades de un psicólogo clínico, las competencias que desarrolla un psicólogo laboral, el enfoque que tiene un psicólogo social, el proceso de aprendizaje que promueve un psicólogo educacional. Esto puede parecer un poco confuso porque efectivamente es una ciencia que sigue estando muy recién surgiendo, recién comenzando, y a partir de eso, obviamente en el día de hoy, en el contexto internacional y también en Chile, tenemos este incremento de la psicología del deporte. Ya específicamente hablando de las diferencias entre ellas, como les decía, parto con esta idea de complementarlas y de mostrar los puntos en común, porque efectivamente un psicólogo, sea clínico o sea de cualquiera de las otras áreas, debería tener la capacidad de poder identificar necesidades en distintos contextos. Nosotros los psicólogos del deporte nos especializamos en identificar necesidades e intervenir en esas necesidades en contextos de carácter deportivo, ¿no? Un psicólogo deportivo te puede servir a cualquier atleta o a cualquier persona que realice actividad física desde los aspectos más básicos, como por ejemplo, cómo relacionarme de manera adecuada y positiva con el deporte y con la actividad física que yo estoy realizando, desde ese punto más básico y más general, por decirlo, hacia allá, si hablamos en un espectro, llegamos a lo más específico que tiene que ver con la preparación competitiva, el generar estados emocionales de alerta y que te mantengan a ti activo, de preparar y de sacarle el máximo rendimiento a tu mente, a tus emociones y también a tu cuerpo. Entonces tenemos una gran variedad de aspectos que se pueden abordar y específicamente, si es que entendemos si es que vuelvo como a tu pregunta de cuándo es apropiado acercarse a un psicólogo o cuáles son estas diferencias o limitaciones que tienen con el psicólogo clínico, yo creo que para cualquier persona que se relacione con el deporte siempre es positivo que el trabajo psicológico que realice, sea de carácter clínico o de carácter deportivo, siempre sea con un psicólogo que conozca el contexto deportivo, que conozca lo que implica ser un atleta, que conozca lo que es realizar actividad física, las diferencias con el ejercicio, la importancia que es mantener un ejercicio estructurado y cómo eso se traduce en el deporte. Siempre es positivo comenzar desde un psicólogo que por lo menos esté familiarizado. Por decirlo de manera muy sencilla, el deporte, especialmente el deporte de alto rendimiento, es muy, muy contrario a lo que es la salud y el bienestar de la persona. O sea, yo creo que tú mismo lo puedes entender y lo que hemos conversado es que el deportista lleva su cuerpo al límite y eso es contrario a lo que es salud mental. Y por ejemplo, un psicólogo clínico va a enfocarse más que nada en desarrollar tu salud mental y promover tu bienestar. Hipotetizando, como en un caso un poco absurdo, un psicólogo clínico te podría decir, oye, pero lo que te está pasando aquí es que tu deporte te está afectando en tu bienestar, te está afectando en tu salud. Tienes que reducir la cantidad o tienes que cambiar el enfoque o te va a entregar una directriz que no necesariamente sea la más adecuada. Claro, Entonces, es un poco similar a lo que pasa en otras áreas de la salud cuando un deportista, me ha pasado con muchos atletas que van a un médico que no es deportivo, es especialista, quizás puede ser un traumatólogo, por ejemplo, y lo más común que te llega es que el doctor me dijo que deje de hacer esa actividad que me está provocando el dolor, así como, doctor, no voy a dejar de hacer mi deporte, deme otra solución. claro, el clásico que hoy en día está que se ha conversado mucho, el tema del reposo como una forma de recuperar lesiones o de recuperar musculatura. Bueno, en ese caso, claro, ocurre parecido. Un psicólogo clínico, por ejemplo, si bien puede ser un aporte tremendo hacia tu salud y hacia tu bienestar, hacia entender ciertos procesos internos y poder manejar mejor esas emociones, puede carecer un poco de esta área deportiva y entender qué es lo que pasa con el deporte a nivel mental y emocional. Ahí es donde la psicología del deporte aporta un montón. Por ejemplo, un psicólogo deportivo no te va a decir deja de hacer tu deporte o entrena menos, sino que vamos a trabajar en cómo a partir de las situaciones a las cuales tú te enfrentas, cómo a partir de las características de tu deporte y tus propias habilidades podemos sacarle el máximo provecho a esas competencias y intentar acercarnos, aunque sea un poco, a esa salud y a ese bienestar, a pesar de el malestar que genera el deporte. No sé si se entiende esa última. Acercarnos a la salud a pesar del malestar, a pesar de lo difícil que es para un atleta, especialmente en el alto rendimiento, el tema de su salud, tanto física como mental. Perfecto, perfecto. Me queda mucho más claro, Chris. Bueno,
Hablando de esto mismo, que hablábamos estos casos hipotéticos donde de pronto un psicólogo clínico que no está familiarizado con el deporte nos puede dar indicaciones contraproducentes, tú me mencionabas el tema de las lesiones, el dolor, y como entrenador es bastante recurrente, te mencionaba yo también que no podemos dar por o pensar que como entrenadores vamos a evitar completamente las lesiones en un atleta porque nos estamos poniendo, estamos llevando nuestro cuerpo a límites y va a suceder. Ya sabemos que las lesiones van a suceder, no son 100% evitables, esa es la realidad. Y bajo esa premisa tenemos que saber dar a nuestros atletas ciertas directrices para llevar las lesiones, para manejar el dolor y no frustrarse porque son piedras que van a aparecer en el camino. Entonces, creo que muchas veces como entrenador me ha tocado asistir en esto, pero otras tantas me he quedado, obviamente, porque no soy psicólogo deportivo, con pocas herramientas, y ahí es donde incluso a ti mismo te he derivado algún atleta para que me ayudes con ello. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo manejas tú el tema de las lesiones y el tema del dolor en un atleta? Yo creo que hay que recalcar, y es importante que todo el trabajo de la psicología en torno como a las lesiones y el malestar parta desde esta base de que la lesión es parte del proceso, ¿cierto? Claro. La lesión es prácticamente inevitable. Creo que no existen atletas en el mundo que nunca se hayan lesionado, aunque tengan o hayan tenido una pequeña molestia. Y en ese sentido hay que entender cuáles son las cosas que forman parte del deporte, ¿ya? Pues desde esa base tenemos que comenzar. Luego, como dices tú, claro, una lesión, una molestia o algún tipo de malestar recurrente a nivel físico puede estar generando mucha frustración, mucha ansiedad o incluso una preocupación constante de si es que voy a poder rendir, si es que mi cuerpo va a aguantar, si es que voy a poder con el bloque. Y empiezan a aparecer estos pensamientos dentro de tu cabeza, empiezan a aparecer emociones muy similares a las que decía anteriormente, a la frustración, al miedo, incluso hacia la ira, que generan estos cambios internos, ¿ya? Más que nada lo que estaría ocurriendo aquí, o lo que pasa en la mayoría de los casos, es que esta lesión o esta molestia empieza a tomar un foco de tu atención mucho más grande de la que debería. Es decir, dejamos de prestarle atención, por ejemplo, a los entrenamientos y estamos prestándole más atención al dolor que tengo. Y eso es completamente normal, o sea, a nivel biológico y a nivel evolutivo estamos seteados para evitar el dolor, para protegernos, para resguardarlo, ¿cierto? Y aquí también hay que hacer una pequeña diferencia. Es distinto cuando uno tiene una lesión en donde efectivamente implica un proceso de que tengo que diagnosticarme con un médico, hacer un tratamiento, de tener que hacer un proceso para poder rehabilitar o recuperar esa parte que sea muscular o esquelética que esté afectada. Eso es una cosa que implica un proceso de trabajo y acompañamiento con psicólogo, en donde es importantísimo tener a un psicólogo, justamente por estas emociones que decía, y otro que tiene que ver, que es lo que pasa mucho con el deporte de fuerza y el powerlifting en específico, que tiene que ver como con la molestia o estas lesiones más pequeñas que vamos acarreando y empiezan a ser recurrentes, ¿ok? Cuando un deportista tiene una lesión que efectivamente implica un proceso de recuperación, que tiene que reducir sus cargas en el deporte o incluso a veces abandonar suspender el entrenamiento completamente, en esas situaciones el trabajo de acompañamiento con psicólogo es fundamental para entender las emociones que están surgiendo, para poder resignificar lo que nos está pasando, volver a establecerse objetivos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un objetivo puesto en tal competencia y tengo un corte de ligamento, probablemente no voy a poder competir en ese lugar. Voy a tener que reformular esos objetivos, voy a tener que reformular mis propios pensamientos. Y ahí se trabaja en el proceso de rehabilitación y recuperación. Ahora, por otro lado, si es que hablamos del dolor o estas lesiones que son más recurrentes, ocurre un poco más lo que te decía antes. La lesión o la molestia empieza a tomar foco de tu atención, empiezas a enfocarte solo en eso y tus pensamientos y toda tu mente empieza a rondear en torno a esa molestia y dejamos de prestarle atención a los aspectos que son centrales, como por ejemplo hacer un adecuado calentamiento, hacer el estiramiento y elongación adecuado, tener las cargas de entrenamiento bien pauteadas y ir haciendo la progresión adecuada, ¿se entiende? Entonces,
finalmente dejamos de prestarle atención, por ejemplo, a la importancia de prevenir o de desarrollar un proceso de entrenamiento para prevenir y promover el bienestar en torno a las lesiones y empezamos a desconcentrar nuestros entrenamientos, empezamos a enfocarnos en lo que realmente no es lo necesario. Claro, claro. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás en un capítulo que hacíamos durante pandemia, haber hablado con Freddy, que es kinesiólogo, que tiene bastante experiencia con powerlifters, y yo le expresaba mi preocupación sobre el abuso que a veces le damos a la palabra lesión, que algunas veces me dan ganas de evitar o ser muy categórico a la hora de utilizar esa palabra, porque tiene un peso muy grande para el atleta. O sea, el decir como estoy lesionado, casi como que me imposibilita la capacidad de entrenar o de seguir avanzando, y no es así. Entonces, me parece súper importante esa clasificación que hacías tú, que es como hay un proceso mucho más profundo cuando tenemos un daño, incluso cuando esa lesión significa daño, porque eso nos va a probablemente alejar de la competencia y requiere muchísima más atención. Pero hay otros procesos que son mucho más recurrentes, mucho más frecuentes, que tienen que ver con molestias, que no necesariamente es una lesión y que no necesariamente, y la mayoría de los casos no es daño. Es inflamación, es respuesta incluso normal a estar sometiendo al cuerpo a ciertas cargas, y claro, nos centramos mucho en ello y creemos que eso nos va a quitar la posibilidad de avanzar o de trabajar simplemente. Y lo que pasa es que, como decías tú, la palabra lesión ya en sí tiene una carga mental y emocional importante. Como decías, el atleta, su herramienta de trabajo es su cuerpo. Y si su herramienta está rota o su herramienta no está funcionando como quiere, implica que su cuerpo no está funcionando como quiere, genera este malestar y genera incluso un poco efectos a nivel de mi autoestima y mi identidad. Es decir, o sea, un atleta lesionado es como decir un atleta, entre comillas, inútil. Claro. Como que se tiene esa carga. Es decir, ya no puedo hacer lo que a mí me encanta hacer, no puedo hacer lo que he entrenado, no puedo hacer lo que toda mi vida he hecho y lo que soy finalmente. Entonces, la palabra lesión tiene esa carga, efectivamente. Y educar a atletas en torno a estos conocimientos, en torno a estos procesos, a veces incluso una buena intervención psicológica implica que el atleta conozca sus procesos biológicos. No sé si se entiende esa idea, como conocer tu propio cuerpo también es una intervención psicológica para poder entender, por ejemplo, como decías tú, cuáles son procesos inflamatorios normales, cuáles son ciertas molestias que forman parte del mismo entrenamiento. Y también ocurre un poco, que es lo que he visto yo, que ante estas situaciones que son desagradables, como sentirse lesionado, por lo tanto me siento inútil, o tener estas molestias que están afectando mi entrenamiento, afectan las expectativas que yo tengo en torno a mi entrenamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Como aquí yo le echo un poco la culpa como a nuestra educación emocional que tenemos, por lo menos en Chile, que ha sido bien carente a lo largo de su historia. No sabemos y no entendemos cuáles son las emociones que nos están pasando, cómo eso afecta a nuestra conducta. Claro, muchas veces malinterpretamos y terminamos manifestando una emoción que no es en realidad la que surge, ¿no? Como gente que a lo mejor no es capaz de manejar cierta emoción y la traduce a otra, por ejemplo. O la traduce en otra conducta. Entonces, por ejemplo, yo no puedo manejar mi ansiedad y mi frustración, entonces la expreso a través de ira, por ejemplo. O a través de algo que puede ser incluso peor, que es de un poco agachar la cabeza y seguir sin ningún tipo de conciencia. Entonces siento la molestia en la pierna y digo como, ok, da lo mismo, voy a seguir cargando la barra en el squat igual como lo vengo haciendo y no importa, el cuerpo va a rendir y le voy a dejar de prestar atención. Y ahí es donde efectivamente estamos estirando más hasta que rompemos, ¿se entiende? Sí. Y ahí es donde lo que termina siendo un poco lo más perjudicial, que es dejar de prestarle atención a nuestro cuerpo y pensar que solo por seguir y solo por mantente así, dale hacia adelante como caballo de carrera, la disciplina.
La disciplina, es lo que habíamos conversado. Si es que yo me mantengo disciplinado, voy a seguir en mi deporte. Claro. Cuando a veces efectivamente tenemos que reagruparnos, tenemos que volver un poco atrás, tenemos que entender que el entrenamiento y el descanso, por ejemplo, el entrenamiento preventivo, los entrenamientos ya de carácter un poco más relacionados a lo que es la kinesiología, todos esos procesos son importantísimos para poder cuidar de la mejor manera nuestra herramienta de trabajo. Claro. Saltemos derechamente a ese tema. Yo te lo planteaba hace un rato y te decía, tengo una duda con respecto a dos temas que en redes sociales se ven mucho, se leen mucho en el contenido que se genera con el powerlifting, con el contenido como motivacional sobre todo, con lo que los influencers suelen hacer para poder motivar a sus seguidores. Se habla mucho de la motivación y se habla mucho de la disciplina. La motivación como siendo este boost, ¿cierto? Que nos ayuda a veces, pero del cual no deberíamos, según esta narrativa que te estoy planteando, abusar, porque la motivación no está presente a diario. Y se le atribuye a la disciplina una especie de importancia suprema, por la cual vamos a terminar obteniendo todos estos resultados, pero finalmente, ¿qué es la disciplina? O sea, ¿es tan importante? ¿Qué termina siendo la disciplina? La disciplina, como me estabas diciendo recién, como significa que un día donde mi cuerpo siente que no corresponde entrenar o que debo, como dices tú, reagruparme, la disciplina me dice como no, debo ir igual. Dame un poquito de luz a través de estos dos conceptos que siento que están medio manoseados. Claro, y es importante, por lo menos en mi trabajo, y es lo que intento comunicar, es importante utilizar las palabras adecuadas, especialmente los conceptos adecuados. Partiendo por la motivación viene como de la etimología de la palabra, viene del motivo, viene de cuál es mi motivo para hacer algo, qué me motiva o cuál es esa intención que yo tengo en torno a algún tema. Vemos que el deporte es un área de la vida que es altamente motivante para los atletas, por eso lo entrenamos y lo practicamos de manera constante, ¿cierto? Y esta motivación tiene dos grandes procesos. La motivación tiene una dirección, ¿no? La motivación nos dirige hacia algo, hacia un objetivo, hacia una meta, algo que queremos cumplir, y la motivación también nos entrega una intensidad a nuestros esfuerzos, ¿ok? Es decir, yo puedo estar altamente motivado y puedo hacer muchos esfuerzos en mi día a día para poder conseguir lo que quiero, pero no necesariamente estar bien direccionado, ¿ok? Puedo estar haciendo muchos esfuerzos y desgastando mucho mi cuerpo y mi mente haciendo esfuerzos por cumplir un objetivo que quizás no tengo tan claro. O también ocurre lo contrario, tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, tengo claro que quiero competir, que quiero clasificar a tal torneo, que quiero lograr tales aspectos en mi vida, pero no les entrego la intensidad adecuada, ¿ok? Y ahí desde ese punto surge la motivación, desde este motivo que te entrega una dirección y te entrega una intensidad en los esfuerzos. Pero como dijiste tú también, y es lo que podemos entender todo, la motivación tampoco está todos los días, o no, por lo menos no está con la misma intensidad todos los días. El entrenamiento psicológico primero siempre parte desde entender cuál es la dirección de tu motivación, y una vez que ya la definimos más o menos clara, ahí avanzamos en torno a la intensidad. Pero como es un proceso que fluctúa, que va cambiando, que de un momento a otro también puede cambiar, por decirlo, imagínate, estoy preparándome para tal competencia y resulta que por motivos de organización esa competencia se suspende, la dirección que yo tenía cambia, ¿cierto? Entonces el entrenamiento psicológico aborda eso. Y esa motivación siempre tiene que estar llevada a la acción. Y ahí es donde empieza a entrar más que nada el concepto de disciplina. La disciplina surge, o el concepto de la palabra disciplina aborda a mantener un orden, a realizar ciertas acciones, incluso desde la subordinación, es decir, hay acciones que yo tengo que hacer y estoy prácticamente obligado a hacerlas. Eso es la disciplina. Me disciplino a mí mismo para poder, en torno a características en torno a mi trabajo, en torno a mi vida personal, en torno al entrenamiento. Uno va desarrollando disciplina. El problema es cuando esta disciplina, esta acción que obedece a algo, que obedece a incluso a otra persona, empieza a tener más importancia que la misma motivación, ¿cierto? Es muy sencillo hablar, como dices tú, desde las redes sociales de la disciplina y la importancia que es ser constante y de hacer las acciones que son necesarias para cumplir tu objetivo, que se relaciona mucho a lo que te decía de la intensidad de la motivación, pero el problema es que la disciplina implica realizar acciones que no necesariamente son conscientes. Es hacer acciones
por una obligación, por mantener un orden, por cumplir, ¿ya? Si es que los logramos balancear, por ejemplo, logramos mantener disciplina los días que esta motivación está baja, estaríamos haciendo algo positivo. O si es que trabajamos nuestra motivación para generar disciplina, también es positivo. Como te digo, el problema es cuando cuando promovemos la disciplina por sobre el pensamiento, por sobre el hacer acciones con una intención, con una dirección, intenciones que tengamos que nos acerquen a nuestros objetivos. Claro. Te pongo un caso que se me viene a la mente. Una persona se puede tildar fácilmente como poco disciplinada y quedarse con ese estigma para ella misma, autoclasificarse como una persona, no puedo, soy poco disciplinado, siendo que a lo mejor no es por un tema de disciplina, sino que más bien no ha sabido buscar un entorno que sea propicio para poder desarrollar una actividad. Aquí voy. Por ejemplo, imaginemos que una persona va a entrenar en un gimnasio comercial, powerlifting, donde entrenar es una experiencia difícil, ruda, porque no está el material que corresponde, porque no se puede utilizar magnesio, ponte tú, porque el monitor del gimnasio te empieza a molestar por el uso de tantos discos, qué sé yo. Es una actividad que no está, el proceso mismo, la actividad no está bien recompensada. No está al mismo tiempo obteniendo los resultados que quiere por eso mismo. Entonces, todo en torno a su entrenamiento está negativo y por eso la conducta no termina siendo la que corresponde, termina siendo una persona no disciplinada, como no tengo esa capacidad de ir todos los días a hacer esta actividad, pero no nos damos cuenta que a lo mejor está siendo nocivo este entorno en el que estamos trabajando, y si a lo mejor cambiásemos ciertos aspectos del proceso, sí podríamos tener esa disciplina porque estamos obteniendo cosas positivas. ¿Me explico? Claro, sí. Lo que pasa es que un punto que quizás no he abordado que tiene que ver con que efectivamente nosotros somos seres sociales y somos seres que estamos en contacto con otras personas y nos vamos reforzando nuestros comportamientos el uno al otro, ¿sí? Por eso es tan común el tener el compañero de gimnasio, el compañero de entrenamiento con el cual me voy reforzando, me voy retroalimentando de una forma de recibir un refuerzo externo. Eso ocurre, también podemos entender que somos seres sociales en relación con ese gimnasio comercial o ese espacio que no es el más adecuado. Y te voy a dar el mismo ejemplo contrario. Si es que un atleta que quizás tiene pocas habilidades o quizás está recién probando el deporte, ingresa a un contexto que es completamente al contrario al que dijiste tú. Es un buen gimnasio de powerlifting, tiene los discos, puede usar el magnesio, los compañeros lo ayudan y le colaboran. Ahí está teniendo un ambiente reforzador que desde lo externo lo lleva a él a sentir un proceso interno que tiene que ver con la gratificación con el deporte, disfrutarlo, de pasarlo bien, de generar esta sensación intrínseca de sí, quiero seguir entrenando. ¿Okay? Un ambiente positivo y un ambiente que te refuerce positivamente esos aspectos te lleva a ti internamente a sentir esta gratificación. Y volviendo al ejemplo que decías tú, sería el caso contrario, ¿cierto? Es muy difícil mantener una motivación de carácter intrínseca, una motivación interna fuerte, si es que los aspectos de mi ambiente no me están colaborando, ¿cierto? Como decís tú, si es que no puedo usar los discos, si no tengo los materiales, no puedo cumplir con las pautas de entrenamiento que tengo porque me falta efectivamente los materiales, o tengo que estar más horas de las que realmente podría estar en el gimnasio porque tengo que estar esperando los discos, porque tengo que estar esperando los materiales. Entonces, en la medida en que existan ciertos refuerzos externos positivos, especialmente en las primeras etapas del deporte, es mucho más probable que esos refuerzos externos se conviertan en una sensación interna de gratificación. Y también ocurre que, vuelvo a insistir, en procesos de iniciación deportiva, alguien que está comenzando en el powerlifting, por ejemplo, va a gimnasios comerciales y encuentra esta, entre comillas, desmotivación, porque el ambiente no es el adecuado, porque no encuentra ese espacio para poder él sentir la gratificación que entrega el deporte. Claro. Sí, bueno, ya se va armando un poco mejor mi cabeza en esta nebulosa que tenía con respecto a mis dudas de la disciplina y la motivación. A lo que yo iba en general era, creo que a veces la disciplina se busca, claro, generar a través de un proceso solamente interno
como dándole mucha importancia a sacarnos de la zona de confort, a que entrenar tiene que ser algo duro y qué sé yo, y muchas veces, para ciertas personas, como estábamos hablando, tiene más relación con buscar hacer el proceso más amigable para poder tener una recompensa inmediata que no está mal, y así elevar esa disciplina o generarla para compensar esos días de poca intensidad de motivación y no, que no es solamente un proceso interno. Que por el otro caso también puede suceder, que hay gente que tiene, como dices tú, mucho confort a su alrededor y por ahí, claro, o sea, lo sacas de esa zona completamente y también lo matas. Te voy a meter otro tema que no lo conversamos en la pauta, pero que tenía muchísimas ganas de hablarlo. De hecho, era como el primero que tenía anotado, pero no sé por qué se me pasó. Tema sorpresa. Tema sorpresa. Expectativas y frustración, proceso y recompensa. Así lo puse. Y es también tema recurrente con mis alumnos, sobre todo con los más jóvenes. ¿Cómo manejar las expectativas en un atleta que está iniciando, que aún no conoce bien, claro, los límites, que tampoco es tan importante, creo yo, conocer esos como límites que tiene, no es momento, en un ambiente que no le ayuda para nada porque eleva las expectativas mostrándonos en redes sociales una realidad aparente de gente que progresa todo el tiempo, gente que está muy por sobre la norma, gente que está feliz todo el tiempo entrenando, y un montón de realidades que sabemos que es una fracción que se muestra a través de redes sociales y que infla, ¿cierto? Como su representatividad. Empieza a inflar esta representatividad y muchas veces genera frustración. No estoy avanzando como fulanito, quizás no voy a llegar donde está fulanito en el tiempo que yo tengo presupuestado, y cómo también estas personas llevan este proceso versus las recompensas que buscan. Como está bien que mi única recompensa sea ir al nacional, siendo que yo empecé hace poquito, y ganar el nacional o sacar un récord nacional, o debería buscar recompensas más a corto plazo y por ahí llevar el asunto. ¿Cómo lo ves tú? Yeah. Yo creo que aquí donde más aplica el tema tiene que ver con, como dices tú, con atletas que están iniciando, personas que quizás incluso recién sus primeras armas deportivas las están haciendo, por ejemplo, en el powerlifting o recién las están comenzando ahora. Porque quizás efectivamente son personas que no tienen tan claro todavía en este proceso de cómo es los avances y los progresos. Como dices tú, las redes sociales muestran una parte de la realidad y también yo muestro lo que quiero mostrar en las redes sociales, como por ejemplo, claro, estoy todo el tiempo feliz entrenando, voy progresando todos los días y en realidad tras bambalinas existe algo que es mucho más profundo. Y nos centramos un poco en eso. Y lo primero que considero que es fundamental es entender cambiar la idea de que los avances y los progresos no son lineales, sino que más bien son espirales. Es decir, yo no voy todos los días sumándole X kilos a la barra y siempre subiendo progresivamente hacia arriba, levantando más peso, generando más habilidades, teniendo más capacidades mentales. Uno no las avanza de manera lineal y en una misma dirección, sino que todos estos avances son siempre cíclicos. ¿Okay? Son siempre en forma de espiral. En un comienzo, siempre en los entrenamientos, especialmente cuando estamos recién entrando en el deporte, siempre vamos a partir con un boom de progreso, ¿cierto? Le enseñamos la técnica como levantar a un deportista, le ponemos una cierta cantidad de kilos, hace su primer bloque y pasa a levantar X a levantar el doble, ¿cierto? Entonces el primer progreso es un boom, es una explosión de progreso. Luego rápidamente se encuentra con una primera meseta, como ya conoce la técnica, ya empieza a desarrollar su musculatura, ahora tenemos que empezar a de a poco ir superando los límites. Y ahí es donde encontramos esta un poco más meseta o este proceso que ya deja de ser tan lineal hacia arriba. En esa misma meseta de repente me encuentro con una molestia o con una posible lesión, por ejemplo, entonces empiezo a tener el espiral, empiezo a ir un poco de vuelta.
me recupero de esa lesión, aprendo y desarrollo más habilidades y empiezo a seguir progresando. Y por eso hablamos de que el progreso es espiral y no es lineal. Las redes sociales muestran eso, como si que fuéramos lineal y progresivamente aumentando, como en un ciclo que no tiene techo, cuando efectivamente también existen ciertos techos a nivel biológico, a nivel mental y a nivel emocional que tenemos que ir superando. Entonces, lo primero es que hay que entender que sacarse la expectativa de que el proceso es lineal y hablar y comunicarse adecuadamente en torno a los procesos que son espirales. Voy y vuelvo, y cuando vuelvo no estoy retrocediendo necesariamente, no estoy disminuyendo mi rendimiento, estoy dando la vuelta necesaria para poder impulsarme nuevamente hacia adelante en esta espiral. Y ahí es donde entran estas expectativas que decías tú. Si es que yo tengo mis expectativas como que mi progreso va a ser lineal y que voy a ir mejorando todos los días, claro, pues, quizás pueda tolerarlo durante una semana, esta sensación de no progresar, pero ya cuando la segunda siento que no progreso, entre comillas, porque quizás la planificación que me entrega mi entrenador es un bloque de ciertas características en donde no necesariamente estoy haciendo los principales, sino que estoy haciendo otras variantes. No veo la cantidad de kilos que yo quiero, ¿cierto? Y ahí tengo a mi compañero de gimnasio que está levantando 100 y yo voy en 90, lo quiero pillar en 100 porque quiero superarlo a él. Pero efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es sacar esta expectativa de que los procesos son lineales y empezar a hablar un poco más de que los procesos son espirales. Maravilloso. ¿Piensas tú o cómo planteas tú con atletas que son competitivos los objetivos? ¿Es positivo que los atletas se planteen objetivos como ganar X competencia? Digo en el powerlifting, porque es distinto fútbol, donde compito con otra persona y sí o sí significa tener mejor rendimiento que esa persona. O sea, te tengo que hacer goles a ti. Pero aquí, en un deporte donde cada uno va a levantar lo suyo sin ponerse el pie, o no deberían, cada uno tiene su rendimiento. ¿Es positivo que el atleta se plantee objetivos como ganar el primer lugar o conseguir ganarle a fulanito versus objetivos que son quizás más internos, como superar tal marca mía o sacar un 9 de 9, objetivos que tienen que ver más con uno mismo que con mis compañeros de categoría? Cuando yo hablo con mis deportistas y les pregunto sobre cuáles son sus objetivos para tal competencia o qué es lo que quieren lograr, me dicen, sí, yo quiero ganar y quiero ganarlo todo. Y en ese sentido, como decía antes, eso es algo que debe estar intrínseco en todo deportista. Todo deportista debe tener las ganas de competir, las ganas de ganar, las ganas de ser el mejor, ¿cierto? De estar superándose. El tema es dónde está puesto ese foco. Si es que nosotros ponemos el foco efectivamente en ganar o superar a alguien, ser mejor que otro, o estoy buscando cambiar el foco hacia algo más interno en donde la persona que quiero superar es a mí mismo del día de ayer, es que quiero ser mejor mañana de lo que soy el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si es que yo, volviendo a uno de los temas que decía antes, que yo tengo a mi compañero de gimnasio y él está levantando cierta cantidad de kilos y yo voy más atrasado que él, ¿cierto? Como que voy antes. Me falta todavía para alcanzarlo, para pillarlo. Eso puede ser un reforzador muy potente, ¿sí? Puede servir como, ok, ya veo a mi compañero que está progresando, por lo tanto yo también quiero progresar. Eso es un buen reforzador y una buena motivación. El problema que ocurre es qué pasa cuando ese compañero, cuando esa persona o cuando ese modelo con el cual yo me estoy comparando desaparece o ya no está o cambia, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que por ABC motivo ocurre que ese modelo tiene un estallido en su rendimiento, aplicó alguna técnica casi que mágica y que con eso ya mejora su rendimiento? ¿Qué pasa si es que sube mucho? ¿Cómo quedo yo? ¿Soy mejor o peor que antes? En esa comparación voy a ser peor, porque con el modelo que tengo, efectivamente me estoy sintiendo disminuido. ¿O qué pasa si es que ese compañero, ese modelo, yo quiero competir porque quiero ganarle al tal Juanito y quiero sacarlo del podio a él? Pero ¿qué pasa si es que en el día de competencia no se presenta, no está, o ese modelo cambia? ¿Cierto? ¿Se entiende esa idea? Cuando dejo de tener ese modelo para compararme, se siente como ese vacío, esa idea de, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cierto? Ya no tengo con quién compararme, no tengo con quién competir. Ahí es donde el trabajo psicológico se vuelve fundamental para poder balancear estos reforzadores, estas motivaciones externas, como ya, claro, si es que tu motivación es ir
codo a codo con tu compañero de gimnasio o tu compañero de equipo, eso puede ser positivo, obvio, pero cómo eso lo balanceamos con la idea de yo estoy en mi propio proceso y de cómo me voy superando a mí mismo, es sacar un foco de lo que está afuera y volver a ponerlo hacia adentro, porque uno mismo siempre va a estar presente, siempre voy a poder competir conmigo, siempre voy a poder mejorar mi marca o siempre voy a poder encontrarle algún sentido a lo que estoy haciendo desde el punto de vista interno. Y eso es mucho más estable que el compararse con otros. Y ahí es donde también entra la importancia de establecer objetivos que no sean solo de resultado, que no sean solo de decir quiero levantar X cantidad de kilos, quiero lograr ciertos wilks, quiero cierta categoría de peso, quiero ganar tal competencia. Es la importancia de balancear esos objetivos de resultado, que es la meta última que queremos llegar, pero enfocarnos también en lo que serían los escalones o los pasos que yo tengo que ir haciendo para lograr ese objetivo. Si es que nuestro foco, y esto es lo que yo siempre intento promover en mis atletas, si el foco está puesto en las cosas que tú tienes que hacer bien en el día a día, en el proceso que tú vas llevando y vas cumpliendo tus objetivos de rendimiento o de proceso, que se le llaman así desde la psicología, inevitablemente vamos a conseguir ese podio, inevitablemente vamos a tener un buen desempeño, vamos a tener un buen rendimiento. Y si es que efectivamente, por ejemplo, no conseguí ese podio que estaba buscando o ese resultado que estaba buscando, por lo menos vas a sentirte mucho más gratificado con todo el proceso que tuviste, ¿cierto? Toda esa preparación que es de meses, incluso puede ser de años para un momento, no es en vano. No es que yo llegué a la competencia, me puse ansioso, me descalificaron por 3 nulos y significa que, bueno, eso obviamente es una sensación de mucha frustración, pero no significa que todo el proceso que yo hice hacia atrás fue en vano. No significa que si es que yo no conseguí lo que estaba buscando o no cumplí esa expectativa, todo lo que estaba haciendo para atrás no sirvió para nada, sino que todo lo contrario. Te forja un poco en lo que eres el día de hoy y también te invita a seguir avanzando hacia lo siguiente. Claro. Yo hace un tiempo, Cristóbal, subí creo que hace 2 episodios atrás, un episodio hablando con mi mejor amigo, que es Felipe Pizarro, que es el presidente de la Federación Chilena de Powerlifting, que recurrentemente hacemos episodios simplemente hablando y, no sé, hablando desde nuestra posición de atletas ya de más de 30, etcétera, etcétera. Y hicimos este episodio, el cual yo lo bauticé como No todos vamos a ser Hokage, por ser un otaku y referirme a no todos vamos a ser el jefe de los jefes, ¿cachai? Que en realidad hablaba más de un proceso interno. Era súper personal ese episodio, pero le llegó a gente que no tenía que llegarle. Se me acercaron muchas personas, muchas, Cristóbal, de verdad. No es lo típico que uno dice, no, muchos me han escrito. No, de verdad, más de la que yo me hubiese gustado. Chicos, pero de edad, atletas, y varios míos, diciéndome como, pucha, Memo, escuché ese episodio que subiste y creo que yo estoy ahí. Yo no estoy en ese grupo de gente que a lo mejor no va a llegar a ser el campeón del mundo, campeón nacional. Y es como, me dio muchísima rabia, porque dije como, no era lo que buscaba, no era eso. Porque yo estaba hablando mucho de una reflexión personal, de un atleta que ya lleva, o sea, me queda mucho, pero ya llevo bastante. Entonces uno ya empieza a reconocer límites y uno está ok con eso, ¿ya? O sea, como claramente si tú eres, por ejemplo, futbolista y ya tienes, no sé, 20 años, tú ya sabes que pasó la vieja hace bastante atrás. O sea, como si un futbolista a los 13, por ejemplo, no está en un equipo grande, encaminado ya como para jugar en primera, o sea, uno ya sabe que pasó la vieja, no fuiste o no eres esa persona que va a llegar a ser profesional. Y yo estaba hablando un poco de lo mío, que es como, a mí me encantaría ir a un mundial, tuve la oportunidad en un minuto, pandemia, y en este minuto estoy como buscando otras cosas en la vida, quiero como estar contento con tomarme esa cerveza con un amigo, versus lo que significa no tomármela por ser disciplinado, etcétera, etcétera, porque la recompensa ya no es la misma. Y claro, llega un momento donde uno se plantea y dice como, bueno, quizás mi objetivo no es ser Hokage, sino que, bueno, voy a ser un ninja más en la aldea y voy a disfrutar de eso. Pero, claro, llegaron chicos más jóvenes
ya pensando en sus límites, cuando llevan a lo mejor 1 año, 2 años, a lo sumo, entrenando powerlifting, que claro, quizás tampoco van a ser campeones mundiales, pero no voy a ser yo no voy a ser yo el que les diga eso tan temprano, porque creo que no corresponde tampoco. No es momento que tú estés pensando en tus límites, creo yo. Entonces, quería compartir esto contigo para ver cómo lo ves tú, porque me salió claramente el tiro por la culata, me pisé la cola yo mismo, me llegó el problema de vuelta. Volviendo un poco como a la analogía del fútbol, es como decir, no todos vamos a ser figuras, ¿cierto? No todos somos los talentosos con un prodigio excepcional, no todos somos Lionel Messi, no todos somos Neymar, no todos somos Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Esos son personas que hay una vez cada millones de personas. Y en ese sentido que yo comparto mucho la idea que dices tú, de no todos somos Hokage, no todos vamos a ser los capitanes, no todos vamos a ser los campeones mundiales, y por algo esos son un grupo que es muy selecto. Buscarlo y aspirarlo es un proceso que es importante, ¿cierto? Porque te entrega esta dirección, te entrega esta motivación que yo decía antes, te entrega una meta, una dirección y una intensidad hacia tus objetivos. El tema tiene que ver con, como decías tú, es dónde está puesto el foco, y también ir conociendo según los tiempos y los propios límites. Parte de la experiencia deportiva, experiencia personal, familiar, social, el ir adquiriendo experiencia a través de los años, a través de las frustraciones, de los altos y bajos, te lleva a ti a decir, como estás diciendo, claro, yo tengo ciertos límites, yo tengo ciertas intenciones, yo tengo ciertas expectativas en torno a mi vida. Y quizás no es tan necesario, como dices tú, hacerlo en las primeras etapas. En las primeras etapas, en la iniciación, en la parte de empezar a competir, lo más beneficioso es entregar esta meta hacia el futuro que te dé direcciones, que parta desde algo que incluso puede ser externo, es decir, ya voy compitiendo, como decía antes, voy compitiendo para superar a mi amigo, voy compitiendo para ahora ser el mejor de mi equipo, ahora voy compitiendo y empiezo a sumar un poco esos refuerzos que son externos, pero en la medida en que yo entrego algo significativo a eso, en la medida en que yo, a través de esos refuerzos externos, los voy internalizando y voy aprendiendo cosas de mí. Yo voy entendiendo que al competir con mi compañero y, por ejemplo, al que él me supere, me genera una frustración y me genera un malestar. Yo darme cuenta de eso es un aprendizaje mucho más significativo que efectivamente superarlo en la cantidad de kilos. ¿Se entiende esa idea? Sí, completamente. Y como dices tú, quizás probablemente ocurre esto como, no sé, yo estoy entrenando contigo y escuché que no todos van a ser campeones, no todos van a ser Hokage, y me genera un malestar, me dice cómo, no sé, quizás mi entrenador no confía en mí, mi entrenador piensa que no soy tan bueno, dice como, no sé, eso es como esos típicos mensajes que uno entrega de manera general y el deportista o la persona se lo toma de forma particular. Claro. Si es que yo digo como, no sé, no hay atletas profesionales en Chile, por ejemplo, se puede decir eso y uno puede sacar la cuña y decir, ¿cómo? Si yo me siento profesional, yo entreno contigo y somos profesionales. Tiene que ver con otras cosas. Y ahí es donde entra este sentido como a nivel más personal, de cómo esas expectativas mías que yo tengo, que a veces son una ilusión y que son metas a cumplir a futuro, incluso casi imposibles, por decirlo claro. El sueño de ser campeón mundial implica ser una persona entre todos los que hacen el deporte. Es algo que, entre comillas, así como por estadística, es casi imposible, pero como nosotros somos seres racionales completamente, tenemos esa ilusión de querer ser campeón mundial, y está bien, porque te genera esa motivación, te genera esa dirección en tus esfuerzos. Claro, pero el tema está cuando no lo planteamos de manera racional y termina siendo un obstáculo, creo yo, durante la preparación, porque si no estoy consiguiendo eso y yo solo voy a por eso y no tengo recompensas en el camino, claro que lo voy a dejar tirado. Siento que pasa mucho en el powerlifting. No conozco la realidad en otros deportes, pero me da la sensación de que no pasa tanto esto de querer saltarse etapas. Incluso en los videojuegos uno lo vive y es como el personaje va ganando experiencia y va ganando nivel y tiene pequeños bosses a los cuales tiene que ganarle antes de ganarle al Bowser, ¿cachai? Al Bowser nos enfrentamos al final. Y siento que muchas veces en powerlifting pasa esto de que quiero enfrentarme al final boss, al toque, o
me planteo levantar una cantidad de kilos sin haber levantado otras cantidades inferiores antes. No sé si me explico. Tengo muchas veces atletas que me dicen, no, quiero levantar 200. Me parece espectacular. Me parece espectacular que quieran levantar 200. En algún momento los vamos a levantar, lo más probable. Pero aún no hemos levantado los 190, aún no hemos levantado los 180. ¿Por qué no nos metemos mejor en la cabeza? Si estamos en 170-ish, ¿por qué no nos metemos en la cabeza los 180? Aunque quizás a lo mejor nuestro estimado quizás tira un poquito más arriba, pero planteémonos levantar los 180, porque es un objetivo igual, es un hito. Si tú no has levantado los 180 ni en entrenamiento ni en competencia, ¿por qué no lo plantamos como un hito y ya estamos pensando en 200? No sé si pasa en otros deportes, que la gente se quiera saltar tanto estadio. Yo, por lo menos por lo que he visto, ocurre como lo que tú dijiste en un momento, un deportista, un futbolista, por ejemplo, ya el caso chileno, que es el deporte más popular, un futbolista de 20 años ya lleva 10 por lo menos en un proceso formativo y competitivo, ¿cierto? Ya desde los 10 años, e incluso antes, en los preinfantiles, ya están haciendo deporte todos los días, están entrenando fútbol. A los 14, 15 años empiezan ya a tecnificar y especificar, ya soy delantero, ya soy lateral izquierdo, ya soy tal, ya estamos avanzando hacia procesos que eso en un cierto sentido implica, por una parte deportiva, ir aprendiendo sobre el deporte, pero también ir aprendiendo sobre uno mismo y las exigencias que tiene el deporte. Como dices tú, hay que ir avanzando por estadios, por etapas, hay que ir quemando estas etapas para poder avanzar a la siguiente. Y la hipótesis que tengo yo es que, por ejemplo, por lo menos en el powerlifting, que no existe esta formación desde pequeño. Entramos quizás ya un muchacho que puede ser joven, un junior o subjunior, con pocos años, pero que no necesariamente ha tenido un proceso de desarrollo deportivo. Empezamos a encontrarnos con estas expectativas que son poco realistas. Es un poco la explicación que doy yo. También siempre pregunto, con deportistas que trabajo, ¿qué otros deportes han hecho antes? ¿O qué otras actividades han realizado antes? Entonces, es muy distinto, por ejemplo, cómo voy a hablar con un deportista que puede tener 25 años, pero que fue cadete en fútbol por 5 o 10 años, es distinto ese al que está recién comenzando en su deporte, incluso aunque tenga más edad, porque existen procesos que vienen previos. Ahora, como decías tú, claro, si mi objetivo es levantar 200, pero no he tocado ni 190, ni 180, ni 170, ni nada en relación a eso, o apenas mi cuerpo me está dando en una rueda 15, así levantando los 180, es imposible que llegue esos 20 kilos más. Y así es donde yo, por lo menos, en la forma en que trabajo, defino estos objetivos y estas metas como una pirámide o como un edificio. Y hay que escalar. Si mi objetivo y mi meta final, pongamos que son los 200 kilos, está en la punta de la pirámide, está en la punta del edificio, ¿ya? Y esta pirámide o este edificio tiene distintos pisos, ¿cierto? Algunos pueden ser más altos o más bajos, pero hay pisos que hay que ir logrando, ¿ya? Y llevándolo a la metáfora ya física, o sea, intenta subir de un piso a otro sin que exista una escalera. ¿Cómo puede ser? Sí, puedo intentar agarrarme a la pared y intentar subir y apenas subir del piso 1 al 2, pero la forma más sencilla de avanzar de uno a otro es teniendo una escalera, es teniendo peldaños. Ir separando estos esfuerzos en peldaños más pequeños, en pasos que me van a llevar del piso 1 en el que estoy, en esta base, ahora me van a llevar al piso 2. Luego tengo que poner otra escalera para subir del 2 al 3 y así ir subiendo hasta llegar a esa meta. Esa es la metáfora que ocupo yo en torno a las metas. Uno siempre tiene que visualizar primero cuál va a ser mi meta que está arriba, cuál va a ser esa punta que tengo que llegar. Luego, a partir de eso, decir, ok, para esa meta tengo que subir, te voy a poner la metáfora, tengo que subir 5 pisos, ¿ya? Tengo que cumplir 5 etapas. Ahí es donde establezco objetivos para cada una de esas etapas. Pero luego, para subir de un piso a otro o para pasar de una etapa a otra, necesito tareas, necesito acciones que son diarias, que son cotidianas. Tengo que entender cuáles son las tareas que tengo que hacer en mi día a día, las tareas que tengo que hacer en mi entrenamiento, las tareas que tengo que ir haciendo en las semanas y en los bloques de entrenamiento. Si es que yo quiero estar escalando una pirámide piso por piso, una de dos, o voy a estar muy agotado y muy frustrado porque es un proceso difícil, o me voy a caer de la pirámide. Y eso es lo peor, ¿cierto? Y claro. o dejamos de tener interés y digo, ya no quiero seguir escalando esto, es demasiado difícil. Pero probablemente ocurre eso. No estoy poniendo los pasos, no estoy poniendo los peldaños en mi escalera para ir subiendo de un piso a otro. Claro. ¿Será que el powerlifting, al ser un deporte tan joven dentro de todo, sí, lo es,
no tiene esas escaleras tan definidas y por eso la gente como que quiere escalarlo tan rápido, quiere como llegar arriba de una, porque claro, como dices tú, es obvio para una persona que quiere ser futbolista todo el proceso y que sabe que el proceso es largo. O sea, tengo que empezar de chico y luego tal y pasar al equipito de tal nivel y luego, y a los 20, cuando ya llevo como 10 años de carrera, voy a ir camino a mi prime. Pero aquí como que la gente si en 2 años o 1 año no llega al prime, se está desesperando y es como en ningún deporte. O sea, ¿en qué deporte la persona llega a su prime tan pronto, tan rápido, sin una carrera, sin un proceso? Entonces, quizás es por eso, donde a lo mejor no tenemos esta escalerita tan definida como que todo el mundo diga como, sí, obvio, powerlifting, 10 años para recién estar en tal nivel, es que la gente se desespera un poquito, ¿no? Y yo creo que es labor de nosotros, los profesionales que nos relacionamos con el deporte, de establecer esos como parámetros o establecer esos pasos, entender que claro, en un primer año de aprender el deporte, la palabra clave es aprender. Aprender una técnica, aprender a entrenar, aprender a tolerar la frustración y aprender a tolerar el malestar y los dolores que son propios de entrenar fuerte. Y luego quizás ir avanzando del aprender a tecnificar y aprender a, es decir, luego pasar a procesos de más alto rendimiento y recién ahí nos podemos enfocar en lo competitivo. Lo invento en este momento, pero tiene que ver con una labor que tenemos que realizar nosotros en torno a definir claramente estos pasos y comunicar adecuadamente a las personas con las que trabajamos la importancia de esto. Claro, en un primer año lo que tienes que hacer es aprender a levantar, aprender una técnica, aprender a llevar un entrenamiento en conjunto con tu vida personal y con tu vida académica y con todas las otras exigencias. Y luego recién vamos a los otros puntos. Exacto. Pasando al siguiente tema, Chris, habíamos hablado de la competencia. Este estado que buscamos en la competencia, que obviamente en el powerlifting es un estado de activación, un estado de alerta máximo, pero que muchas veces por el uso o abuso de la cafeína o por darle demasiada importancia al hype, a todas estas herramientas externas que tenemos, nos terminamos pasando de rosca quizás y salimos a competir o salimos a entrenar en un estado que a lo mejor no es el óptimo. Entonces, hablar un poquito sobre cómo visualizar este espectro y cuál es el sweet spot para poder manejarlo bien, porque veo a muchos chiquillos jóvenes también queriendo ir con el hype máximo y olvidándose quizás de que hay que entrar con cierta conciencia a competir. En algún video por ahí en YouTube recalcaba el tema de los comandos. Hasta a mí me ha pasado que por entrar tan pasado de cafeína no eres capaz de responder a este estímulo externo que es el comando. Entonces me gustaría que conversemos un poquito al respecto. El competir en todo deporte y bueno, también en el powerlifting implica una demanda física, mental y emocional muchas veces, o sea, muy superior a la que es un entrenamiento, ¿cierto? El competir te demanda físicamente, no solo porque son muchas horas y son muchos levantamientos, te demanda físicamente porque implica todo un día de competencia, porque implica una preparación, porque implica yendo a lo mental, implica estar concentrado durante gran parte del día, implica estar atento al momento en que yo tengo que competir, al momento en que tengo que calentar, todos los procesos que implican eso, y son momentos que pasan rápido, ¿cierto? O sea, por mucho que sea un día de competencia, no te das cuenta, ya estás en la mitad, ya estás ahí entrando al deadlift y el día te pasó así. Porque existen muchas exigencias, insisto, tanto físicas como mentales y emocionales. La ansiedad de competir, la frustración de, por ejemplo, tirar el primer squat nulo y de cómo eso te puede afectar para el resto del día. Entonces existen un montón de demandas desde el punto de vista físico y mental que hay que considerar. Una de las más importantes en torno a la competencia es, como decías tú, y me gusta que ocupes las palabras adecuadas, que tiene que ver con el nivel de activación o entrar con una activación óptima a la tarima. Se compite en momentos breves. Tenías un minuto para hacer tu levantamiento, ¿cierto? Y sumado un poco a los otros 4 o 5 minutos que estás antes esperando la fila, son pocos momentos en donde tú estás efectivamente participando. Y lo que tiene que lograr el atleta es que
en el momento en el que está en la fila, ya se está acercando a la tarima, por ejemplo, estar en ese momento con una activación óptima. Y eso es lo difícil. No es solo porque el activarse, entrar con hype, el lograr el utilizar temas como la cafeína, como otras sustancias para poder entrar en ese hype. Si bien es sencillo y uno lo puede lograr, lo difícil es lograrlo en el momento que se necesita, ¿ya? Te lo digo de esta manera. Entro quizás un poco con una baja activación o un poco desconcentrado a la tarima, o quizás ya con una activación óptima, pero un poco pasado de rosca, ¿cierto? Entonces estoy un poco desconcentrado, no escucho los comandos del juez central, entonces moví el peso, pero no fue un levantamiento alto, ¿ok? Y ahí, en ese momento, ante esa situación que puede generar mucha ansiedad, pero también puede generar mucha ira, ahí nuestro cuerpo se activa y se sobreactiva, ¿cierto? Por ejemplo, hice el levantamiento, miro los 3 rojos y me surge esta emoción, o sea, se gatilla esta emoción que me llena el cuerpo y me llena de mucha rabia, entonces salimos de la tarima completamente sobreactivados, además, desregulados, no sé, tirando cosas, echando puteadas o lo que sea. La activación en torno a subir y bajarla es algo que es relativamente sencillo. Lo difícil es regularla y encontrar ese estado óptimo de activación que estás diciendo tú. Claro. Estado óptimo y en el momento adecuado. Al competir, al estar presente en un gimnasio con más personas, el estar expuesto a que te vean tu levantamiento, expuesto a jefes, a jueces, mejor dicho, expuesto a todas estas situaciones, implica que yo vuelvo a la misma palabra, me siento expuesto, me siento un poco incluso más vulnerable. Y esos son temas que hay que aprender a trabajar y hay que aprender a manejar en torno con un coach o específicamente con el psicólogo, para entender cuáles son los puntos en donde yo les tengo que prestar atención, a qué aspectos yo me tengo que concentrar, de qué manera me tengo que concentrar, y a partir de eso lograr aumentar mi nivel de activación a la zona óptima que ya es preparada y trabajada anteriormente para poder desplegarla en la tarima, ¿no? La cafeína, el amonio y todas estas cosas sirven para aumentar mucho el nivel. El tema es cuando, como dices tú, cuando se cree que la solución es que la activación solo aumenta y mientras más activación mejor. Ese es un error importantísimo. La activación funciona un poco más como un espectro. Desde la psicología le hablamos el nivel de activación que va del 1 al 10 o del 1 al 7, se le pone números, ¿cierto? Como que está esta capacidad de numéricamente evaluar mi activación, en donde el 0 o el 1 es estar completamente dormido o nada activo, y el 10 es estar completamente eufórico, completamente sobreactivado, ¿ya? El 10 lo logras, por decirlo, como que es bueno tenerlo cuando sacaste tu PR en competencia y te dieron los 3 válidos y tenías esa sensación de lo logré, ¿cierto? Pero exacto. Esa euforia, ese momento, es un momento muy corto, muy pequeño, y es un momento que da respuesta a otras cosas que veníamos diciendo anteriormente. Este nivel de activación, entonces, desde el 0 al 10, por ejemplo, que es el tema que ocupo yo siempre hablo que un nivel óptimo debería estar entre el 7 y el 8. Tendría que estar, es decir, estoy activo, pero no estoy sobreactivado, no estoy pasado de rosca, no estoy con una activación por sobre la que es óptima. ¿Por qué? Porque una baja activación te lleva a que tus músculos y tu cuerpo no va a responder adecuadamente, pero una sobreactivación implica que ya quizás tu musculatura está preparada para levantar cierta cantidad de kilos, pero empezamos a ser más erráticos en nuestra conducta, empezamos a tener pensamientos o no prestarle atención adecuadamente a los pensamientos. No, es muy fácil enfocarse y enfrascarse solo en un concepto o en un área y dejar de lado otras, como por ejemplo la atención que tengo que tener a los jueces, etc. Claro. Mientras más activo está bien, pero luego cuando pasamos a un punto, ya ese pasado de rosca, somos erráticos, somos mucho más irritables, tenemos las emociones mucho más a flor de piel y por lo tanto nos dejamos llevar por estas emociones más fácilmente. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Sí, bueno, por dar un ejemplo, a mí me ha pasado, ¿eh? Y ya siendo medianamente viejo, me he pasado de rosca y por miedo, o sea, han sido errores que he cometido por inseguridad, donde, claro, he dicho como, ok, necesito estar más activado porque tengo inseguridad de lo que viene y metí más cafeína de la que venía usando
para llegar a este sweet spot, dije ya, filo, para el DL, pum, voy a meter una pastillita más, ¿qué le va a hacer? Y claro, me salí de ese estado óptimo que dices tú de 7-8 y me fui a un 10 probablemente, en un estado en el cual ni siquiera era capaz de aportar a las personas que me estaban ayudando a la elección de los pesos, con respecto a cómo sentí el levantamiento, porque estaba tan pasado de rosca que no tenía percepción de esfuerzo. O sea, no tenía ninguna percepción. Me decían, ¿cómo lo sentiste? No sé, escoge tú, porque no sé. No estoy sintiendo el levantamiento. Simplemente estoy yendo ahí y levantando, lo cual no es positivo, porque claramente en el peso muerto, que es donde hay un poquito de estrategia y de táctica, el poquito que hay en el powerlifting, tenemos que estar un poco más conscientes para poder hacer una buena elección de peso y jugar, ¿cierto? Pero no, yo estaba ahí, me acuerdo, ido de olla, y también fue la misma competencia donde perdí un comando en sentadilla porque levanté, y claro, dije levanté, ¡pum! Y es ese comando que uno se come simplemente por estar acelerado, porque levantaste fácil y ¡pum! Te tiras ahí al rack. Entonces, dime. Como decías tú, como en ese momento que quizás hubo una inseguridad, un poco de ansiedad, de decir, o sea, es que me falta un poquito más, entonces le meto una pastillita de cafeína más, o aplico esto nuevo, o voy a entrar como incluso a improvisar. Eso es algo en donde que yo no sé cómo es la palabra, como que no lo recomiendo, como todo lo contrario a lo que recomendaría desde mi rol profesional. Cuando hablamos de un trabajo que yo hago con atletas, que es la preparación mental competitiva, esta preparación mental competitiva es una sesión de trabajo junto con pautas de entrenamiento, o sea, con pautas mentales que se hace durante la semana previa a competir, y definimos cuáles son tus objetivos, cuáles son tus tareas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son los puntos a visualizar hacia futuro. En ese momento, lo que, por ejemplo, yo trabajo con un atleta es ya, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las cosas que tú ya has hecho y que te han servido anteriormente? Me ha servido A, B, C. Me ha servido la pastilla de cafeína a la mitad del día, me ha servido el respirar en tal momento, me ha servido esto. Ok, saquémosle el máximo provecho a eso. En una preparación mental competitiva, en el momento previo a competir, lo más contraproducente es ponerse a improvisar. Claro. ¿Cierto? Uno no llega a la competencia y decir, hoy día voy a probar esta cosita nueva que me hizo, porque el día de competencia tenemos que estar desplegando todo lo que son nuestras habilidades ya entrenadas. Y ahí es donde se vuelve importante, como decías tú, tener la seguridad de cuáles son los procesos que tengo que ir haciendo, cuáles son las tareas que yo me he definido, que es el tema que trabajo yo, y cómo seguir esta pauta. No digo que necesariamente al pie de la letra, porque el día de la competencia tiene esta variación, pero sí de entender cuáles son las herramientas que yo tengo y sacarlas. No improvisar, no probar cosas nuevas, no decir, es que mi amigo ahora, como yo veo que antes de levantar hace una pequeña meditación, entonces la voy a hacer yo también. Claro. Porque estoy saliendo completamente de lo que yo estoy acostumbrado. Claro, o vi que tal atleta X, famosillo, aplica tal cosa y de pronto la quiero meter y nunca la he usado, nunca he visto cómo yo respondo a eso y lo utilizo. Exacto. Bueno, ya vamos cerrando. Me ha gustado mucho la conversación, sí. Cristóbal, está buenísima. Ojalá haya más programas. ¿Hay alguna problemática común en los atletas de powerlifting que no hayamos mencionado en este rato y que tú digas como hay que mencionarla? Quizás como para un pendiente, como para una rápida mención o para un pendiente de un siguiente programa. Yo creo que uno de los puntos centrales tiene que ver con el powerlifting. Al ser un deporte joven, también tiene presencia de muchos atletas jóvenes, y no necesariamente me refiero en torno a la edad, sino que me refiero a la experiencia deportiva. Yo creo que ese es un temazo. Es de muchos atletas que empiezan a formar parte del deporte y empiezan a crecer y a desarrollarse, pero al tener poca experiencia deportiva empiezan a ocurrir estos temas que decíamos antes: expectativas extremadamente altas, visiones no realistas, o efectivamente pensar que si es que el tal powerlifter que veo en Instagram que tiene 1 millón de seguidores hace tal, si yo hago lo mismo voy a ser igual de bueno que él. Yo creo que ese es un primer tema que lo hemos conversado, pero me gustaría como destacarlo. Y lo segundo, y lo abordé un poco, pero le quiero dar como la importancia, tiene que ver con la educación en torno a nuestras emociones.
en torno al tema que dijimos en las lesiones, en tema de los procesos, en el tema de la competencia. Entender que somos personas que viven sintiendo y a través de nuestras emociones es fundamental para poder controlarlas y manejarlas, ¿cierto? Para poder gestionarlas de manera adecuada. Si es que yo siento una frustración en torno a mi entrenamiento, eso inevitablemente me va a llevar a una conducta. Y cuando yo la entiendo, que estoy frustrado o que estoy haciendo cosas o que las cosas que estoy haciendo las hago por estar frustrado, entender eso implica tener un poco más de conciencia y un poco más de control en nuestras acciones. En ese sentido me parece fundamental el tema de educarse emocionalmente, y para evitar temas como muy claros, como decíamos antes, me estoy frustrando porque tengo una molestia y entonces mi respuesta es estar como mindlessly, como estar sin conciencia y seguir nomás como caballo de carrera hacia adelante hasta que se rompe el músculo, por decirlo, o tenemos el problema. Yo creo que ese para mí es uno de los temas más centrales. Y falta ese punto de trabajo, porque en cuanto a las capacidades físicas y al coach que existe en Chile, yo creo que está bien, hemos estado bien desarrollados y estamos avanzando súper bien. Tenemos que eso transferírselo a los atletas ahora. Importantísimo. Me gustaría, antes de cerrar, dos recomendaciones. Una, para quienes quieran formarse mínimamente, o sea, obviamente alguien que quiera ser psicólogo deportivo, entra a la carrera, eso está claro, ¿no? Que entre a la carrera, pero alguien que quiera formarse, que se dedica al mundillo, me refiero como a coach, kinesiólogo, gente que tiene relación con atletas y que obviamente la psicología deportiva le puede aportar mucho. ¿Dónde podemos recurrir? Como para empezar, formación que recomiendes, libro que recomiendes, lo que sea que te viene a la mente. Ok, perfecto. Primero que todo, para ser psicólogo deportivo, primero hay que ser psicólogo, ¿ya? Entonces tiene esa formación de pregrado, lo cual lamentablemente es un camino largo, ¿cierto? Son 5 o más años de formación de pregrado, para luego, si ya como uno se quiere clasificar como psicólogo deportivo, debería también especializarse, ojalá con un posgrado, ojalá con alguna especialización más específica, si es que queremos ser psicólogos deportivos. Ahora, no tenemos que ser psicólogos deportivos para aplicar la psicología del deporte. Y en ese sentido es muy positivo, como dices tú, la formación continua, el formar parte de cursos, seminarios o estas especializaciones que también se dan a lo largo a nivel mundial. En Chile tenemos poca especialización. Yo me especialicé en España en conjunto con los profesionales más grandes de psicología del deporte de habla hispana, pero es un proceso largo, ¿cierto? Y no quiero como dejar la idea de que hay que hacer 7 años de estudiar como para poder aplicar psicología al deporte, sino que todo lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer, si es que queremos aplicar la psicología, es conocerlo un poco más, es hablar de contenido psicológico, es leer libros, es formar parte de cursos. Yo, por ejemplo, una gran parte de mi trabajo implica realizar cursos de formación en torno a psicología del deporte, en donde participan entrenadores, algunos psicólogos, participan padres de deportistas que quieren conocer más de la psicología del deporte. Entonces yo ofrezco, por ejemplo, estos cursos de especialización en psicología del deporte, o para más que especialización, tiene que ver un poco más en torno a la psicoeducación, conocer conceptos, saber cómo aplicarlos. Trabajo conjunto con entrenadores en asesorías específicas para que el entrenador aprenda a primero conocerse a sí mismo y luego también aplicar la psicología a su propio proceso, a su propio rol, y lograr desde ese punto conocer un poco más. Yo recomiendo, a nivel chileno, hay un psicólogo deportivo que a mí me gusta mucho, que se llama Rodrigo Caguas y que tiene un libro que se llama Entrena tu mente para la maratón. Él es un psicólogo que trabaja en fútbol y trabaja con corredores y con distintas personas, y este libro de Entrena tu mente para la maratón, si bien puede parecer como para runners, es tan amigable en torno a los contenidos, en torno a los conceptos que entrega y aplica para el deporte en general. Y ese es un libro que a mí me generó mucha satisfacción leerlo, lo leí prácticamente completo, y que ayuda a entender mucho los procesos psicológicos y entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente y qué podemos hacer para trabajar la psicología. Esa es mi gran recomendación. Formarse si se quiere ser psicólogo con pregrado y posgrado, si es que uno quiere aplicar la psicología, formar parte de cursos, asesorarse con un psicólogo. El trabajo del psicólogo deportivo también implica asesorar y formar, capacitar a entrenadores, y eso yo también lo hago. Y por último también estar en esta educación continua, leyendo, informándose y encontrando la información a través de canales adecuados. Perfecto. Y por último, Cristóbal,
consejo general que quieras darle a nuestros queridos atletas de powerlifting, ya sean los chiquillos que están comenzando, gente que se está preparando para una competencia, gente que a lo mejor ya está en el alto nivel nacional, o incluso si nos está escuchando algún atleta internacional de más alto nivel, lo que quieras expresarte tú, hablarles con respecto a la importancia de la psicología deportiva. Yo creo que lo primero y más importante es sacar el estigma de que un psicólogo deportivo te sirve para porque estáis loco, o porque te falta algo, o porque estoy muy ansioso y no sé manejar las situaciones deportivas. Si es que ya llegamos a ese punto es porque nos faltó un trabajo previo. Es como decir, no tengo que esperar a que mi cuerpo se lesione para hacer un trabajo de entrenamiento de fuerza o un trabajo preventivo. ¿Se entiende esa idea? No tengo que esperar a que tenga un problema o una crisis para poder trabajar con un psicólogo deportivo. Eso es lo primero como más importante. La psicología del deporte te ayuda en gran medida a no solo rendir mejor y ser mejor atleta y aprender a establecer tus objetivos, controlar tu activación, manejar tus focos atencionales. No es solo eso. Implica un trabajo un poco más profundo de conocerse a sí mismo, de conocer nuestras propias fortalezas, de poder entender por qué hago las cosas que hago o por qué pienso de la manera que pienso. Y ese proceso interno de conocerse y de desarrollar habilidades y de saber dónde tengo que poner el foco, yo creo que es lo más gratificante y lo que más me han dicho los deportistas con los que trabajo. Si bien un psicólogo deportivo te va a ayudar a una competencia y te va a ayudar a rendir mejor, no quiero decir que el psicólogo deportivo va a hacer que ganes esa competencia. No va a hacer que saques PR, no voy a hacer que mágicamente te voy a dar mis poderes psicológicos mágicos para que seas el mejor atleta de Chile. Pero por lo menos, con las herramientas que tienes y con las habilidades que tú has desarrollado, por lo menos te vas a sentir un poco más tranquilo y vas a estar y puedes aceptar un poco más tu propio proceso, enfocándose en los aspectos que son relevantes y dejando de lado aquellos que solo me generan ansiedad y desconcentración para el atleta en general. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, que consulten, obviamente, porque el trabajar la psicología implica un proceso de trabajar y asesorarse con un profesional. Como te dije en un momento, todos podemos aprender y aplicar la psicología del deporte en mayor o menor medida, pero quien está capacitado y quien te va a ayudar realmente a nivel profundo y en un largo plazo va a ser el psicólogo deportivo. Y complementar el trabajo que uno hace con un entrenador, con el nutricionista, que es muy importante en los deportes de fuerza y en los deportes donde se marca peso. Se le da mucha importancia en Chile a esos dos. Bueno, el tercer punto que tenemos que considerar a ese nivel tiene que ver con la psicología. Si es que yo tengo un muy buen entrenador y tengo un muy buen proceso, me alimento de forma adecuada, entro en la categoría de peso y tengo todo esto bien preparado, puedo efectivamente llegar a una competencia y no desplegar esas habilidades que tengo porque no sé concentrarme, porque no sé regular la activación, porque no sé tolerar la frustración de un intento nulo. Entonces, si es que yo tengo todas mis habilidades, pero no tengo cómo desplegarlas, lamentablemente, si es que lo llevamos como lo básico, entonces no tenemos esas habilidades, aunque suene como un poco feo, ¿cierto? Como si soy muy fuerte, ¿de qué sirve ser fuerte si no puedo hacerlo cuando necesito demostrarlo? Muchas veces como que le gusta a la gente poner porcentajes, ¿no? Así como la importancia de la nutrición y el entrenamiento son 50-50, 80-20, pero aquí nos damos cuenta que en realidad es un 100. O sea, si tú te preparaste muy bien físicamente, te preparaste muy bien en tu alimentación, pero no eres capaz de desplegarlo porque no eres capaz de concentrarte, etcétera, etcétera, es un 100%. La importancia de la psicología es un 100%, del entrenamiento es un 100%, así que es importante. Y el problema que ocurre es que, porque sí se habla de lo mental y sí se habla de la psicología y uno dice como viendo en una competencia, dice como, ese atleta se puso nervioso, o se desconcentró, o está frustrado, y uno lo puede ver y él mismo te puede declarar, sí, me siento de tal manera. Pero ocurre lo siguiente, que esta importancia de la psicología y de los otros aspectos varía mucho también según el resultado. Es decir, si es que el atleta le va bien, tiene un resultado positivo, si es que ganó, oye, qué bien entrenado que está, qué bien alimentado que estuvo y que sí desplegó sus habilidades psicológicas, ¿cierto? Entonces si hacemos la proporción entre los tres, decimos
60, o sea, perdón, 40, 40 y 20, así como la psicología menos. Claro. Pero cuando el resultado no es el esperado, cuando el resultado es negativo, cuando el resultado es como no es lo que estábamos buscando, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, la psicología toma 90% de toda la respuesta y dice, no, porque cuando me va bien, entonces es porque está bien entrenado y bien nutrido, y cuando me va mal es porque está frustrado y mal orientado psicológicamente. Y ahí es donde está el error. Decir que en lo positivo le damos más, o sea, en el resultado positivo le damos más importancia a uno y en el resultado negativo le damos más importancia a otro, ¿no? O sea, el balance siempre va a estar de la misma manera, logrando todo, esta función bien integral. Cristóbal Rochet Azar, mis queridos atletas, es lo que acaban de escuchar, psicólogo deportivo y docente presente en Valhalla Center. Me encantó la conversación que tuvimos, no sé cuánto tiempo llevamos, un montón, pero seguro que la gente se lo va a escuchar completo porque está muy bueno y sería genial, Cristóbal, tenerte de vuelta acá, sacar otros temas, profundizar muchísimo más porque hicimos en realidad como una pincelada, ¿cierto? Una primera pasada, un checklist de las cositas importantes. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar tu link, Chris, para que la gente te siga en Instagram. Ahí seguro te puede consultar con respecto a las formaciones que tú nos mencionabas para coaches, para atletas, si atletas se quieren atender contigo también. Y bueno, a todos nuestros atletas que nos están escuchando en este minuto, tanto en Spotify como en YouTube, si les gusta este contenido, recuerden darle like, compartir, comentar, entrenar, comer y descansar y atenderse con el psicólogo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Chris. Muchas gracias, Memo, cuando quieras.